Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos esta mañana, estar aquí con ustedes este miércoles, iniciando el día haciendo lo que más nos bendice y también lo que más nos gusta, que es compartir, leer y disfrutar de la hermosa y bendita palabra de Dios. Yo deseo que esta mitad de semana sea de gran bendición para todos ustedes, que lunes y martes Dios los haya prosperado, los haya guiado, los haya protegido, fortalecido y amparado a todos y cada uno, y que así lo continúe haciendo este día miércoles. Y nosotros hoy vamos a continuar con la lectura de esta semana número 15, que Dios nos permite haber llegado ya hasta aquí. Hemos avanzado ya durante 15 semanas gracias a la bendición de Dios. Y fíjense que lunes y martes estuvimos leyendo 5 salmos el lunes y 5 salmos ayer martes. Y hoy vamos a retomar la lectura del libro de Primera de Samuel, que nos quedamos desde el día sábado en el capítulo 24. Hoy vamos a continuar con el 25, 26 y 27 y vamos a leer los salmos 17 y 73. ¿Sí? Recordemos que los salmos se están leyendo, ¿sí?, en esta parte de la palabra, porque esta Biblia viene estructurada conforme a la redacción cronológica, a cuando fueron redactados o plasmados gracias a la revelación de Dios los salmos y otros libros de las Sagradas Escrituras. Y antes de comenzar, como todos los días, vamos a pedirle a Dios que Él sea quien nos guíe, el que nos edifique y el que nos enseñe, que nosotros solamente transmitamos su palabra y su mensaje, pero Él sea quien dé la enseñanza, la revelación y la iluminación a todos aquellos que puedan y tengan el gusto de escucharnos. Y ya habiendo pedido a nuestro Padre que nos guíe, que eso es lo más importante, vamos a comenzar con la lectura del día de hoy, con el capítulo 25 de Primera de Samuel, para posteriormente ir con los salmos, ¿sí?, 7 y 73, ¿verdad? Y nada más déjenme acomodar esta otra pequeña Biblia, ¿sí?, que tengo aquí, porque en esta no trae los títulos, ¿sí?, como vienen en las Biblias convencionales, por eso necesito tenerlos a la mano, ¿verdad? Pero vamos a comenzar con la lectura del día de hoy en Primera de Samuel, que dice de la siguiente manera: Murió Samuel y se juntó todo Israel, y lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3000 ovejas y 1000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 hombres y les dijo: Subid a Carmel e id a Nabal, y saludadle en mi nombre, y decirle así: sea paz a ti y paz a tu familia, y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores ahora, tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día a ti. Te ruego que des de lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que habían enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: Cíñase cada uno en su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y David también se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: He aquí David envió mensajeros en el desierto, que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido.
y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muro fueron por nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues es el hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces David tomó luego 200 panes de 200 cueros de vino, 5 ovejas, perdón. Entonces Abigail tomó 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas y 200 panes de higos secos, y los cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados: id delante de mí, yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada, que de aquí a mañana todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová ha impedido el venir a derramar sangre y a vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que lo procuran el mal contra mi Señor. Y ahora esté presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor, y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada. En él haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y él arrojará la vida de tus enemigos de medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme todo lo bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni de remordimiento por haber derramado sangre sin causa, por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu siervo. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me he defendido de hacerte mal. Y si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que había traído, y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que has oído tu voz, y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal, y de aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre, y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi ofrenda recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer, y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella, diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra, diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David, y fue su mujer. También tomó David a Ahinoam de Jezreel, Ahinoam de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres, porque Saúl había dado su hija Mical por mujer de David a Palti, hijo de Lais, que era
de Galín. Fíjense, aquí está un ejemplo, ¿sí?, en este capítulo 25, de un suceso que se presenta en la vida de David, ¿sí?, en donde él apoya, atiende, ¿sí?, y procura los bienes y a las personas, ¿sí?, a los trabajadores, por así decirlo, ¿sí?, de Nabal. ¿Sí? Protege todo lo que era suyo en el desierto, especialmente a los pastores de ovejas de Nabal. Y cuando David manda a pedir ayuda a estos jóvenes para la gente que acompañaba a David, Nabal se la niega. Pero no solo se la niega, sino que lo desprecia y lo desecha. Esto provoca el enojo, sí, en David. Pero Dios utiliza a Abigail para evitar que David, sí, cometa un error, que era el derramar sangre o cobrar venganza por su propia mano. ¿Sí? Abigail ayuda a David a comprender una enseñanza. La justicia le corresponde a nuestro Padre Celestial y solo a nuestro Padre Celestial le corresponde la justa retribución a cada cual. Por la intervención de Abigail, sí, provocada o permitida o guiada por Dios en ese momento que abordó a David, David, sí, evita cometer un gran error delante de nuestro Padre Celestial, que era cobrar venganza por su propia mano. Muchas veces Dios va a intervenir de esa forma en nuestra vida y nosotros no debemos de permitir que los sentimientos que tengamos en nuestro corazón, los sentimientos de venganza, de odio, de rencor, etcétera, ¿sí?, no nos manipulen. Debemos de continuar nosotros firmes en la fe, ¿sí?, dirigidos por la voluntad del Padre, dirigiéndonos conforme a su palabra y depositando en sus manos nuestra causa. Será Dios quien haga justicia, ¿sí?, en el tiempo y el momento que Dios diga. Y será Dios quien dé la justa retribución a cada uno como le corresponde. Aquel que hace mal y también aquellos que hacen bien o simplemente reciben el mal. Esta es la enseñanza que está aquí en el capítulo 25 y vamos a continuar con el capítulo 26, que dice de la siguiente manera: vinieron los cifeos a Saúl en Gaba, diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3000 hombres escogidos de Israel, para buscar a David en el desierto de Zif. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado, y miró el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampando alrededor de él. Entonces David dijo a Ahimelech, Eteo, y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai, yo descenderé contigo. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban muy tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un solo golpe, y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiciere o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca. Guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron. Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, porque todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos. Y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo, ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo, ¿quién eres que gritas al rey? Y dijo David a Abner, ¿no es tu nombre? ¿No eres tú un hombre?
¿Y quién hay como tú en Israel? Porque pues no has guardado al rey tu señor, porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto has hecho, no está bien. Vive Jehová que soy dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor al ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera. Y conociéndole Saúl la voz de David, dijo, ¿no es esta tu voz, hijo mío David? David respondió, mi voz es, rey, señor mío. Dijo, ¿por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el rey mi señor oiga las palabras de sus siervos. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos, y aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela, y Jehová pague a cada uno de su justicia y su lealtad. Pues Jehová te ha entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y aquí como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos. Así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío, David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl volvió a su lugar. Aquí por segunda ocasión, David, sí, está delante de Saúl, sí, en la cueva de Engadi. Saúl no sabía que David estaba escondido dentro de la cueva con unos hombres, y en esta ocasión Saúl dormía plácidamente en el campamento con su ejército, con el cual estaba persiguiendo a David. Y aunque David las dos ocasiones tuvo la oportunidad, sí, de cobrar la vida de Saúl, de quitarle la vida a Saúl, no lo hizo. ¿Por qué? Porque su respeto era mayor por nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Siempre debemos de preponderar a Dios por sobre todas las cosas, de poner a nuestro Padre eterno por encima y por delante de todas las cosas, ¿sí? De que lo que vayamos a hacer antes debemos de meditar si le va a agradar o no a Dios, ¿sí? En esa parte es la que nos ayuda y en la que más nos ayuda el Espíritu Santo de Jehová. Cualquier acción que vayamos a emprender, sea buena o sea mala, ¿sí? Según sea el caso y el deseo que nazca en nuestro corazón, debemos de consultar a Dios y ponerlo por encima y por delante, porque así como David, ¿sí?, evitó y no nació el deseo en su corazón de cobrar la vida de Saúl, porque era el ungido de Jehová, ¿sí? Así a nosotros nos van a nacer hacer muchas cosas en nuestro corazón, o se nos van a presentar oportunidades, mejor dicho. Siempre meditemos las cosas en Dios y preponderemos a Dios en las acciones de nuestra vida. David tuvo la oportunidad en dos ocasiones de matar a Saúl, de acabar con la persecución. Ya era ungido de Jehová David. A la muerte de Saúl él iba a tomar la corona de Israel, iba a ir a vivirse al palacio, ¿sí? Iba a dejar de andar huyendo y viviendo en cualquier parte donde podía pasar la noche en el desierto, etcétera, etcétera. David iba a acabar con sus problemas por completo, pero lo iba a hacer por la vía equivocada. A nosotros siempre, ¿sí?, el adversario nos va a colocar delante muchas veces vías equivocadas para resolver nuestro problema, para resolver la situación que estamos pasando, ¿sí?, para resolver las circunstancias que estamos viviendo, ¿sí? Pero nosotros debemos de meditar en nuestro Padre Celestial, ¿sí? Y como dice también la palabra, pedir confirmación. A veces las cosas se nos presentan y son más bonitas de las que aparentan ser, ¿sí? Y muchas veces confundimos, ¿sí?, las bendiciones de Dios, porque muchas veces el adversario va a enviar cosas buenas a nuestra vida disfrazadas de bendición. Por eso siempre hay que orar a Dios y pedirle,
Todo aquello que no venga de tu mano, Padre Celestial, no lo quiero. Todo aquello que no provenga de ti, apártalo de mí, Señor. No importa lo que sea, ¿sí? No importa si es el premio de Pelate de 300 millones de pesos, ¿sí? O es la lotería de 200 o de 50, ¿sí? Si no viene de la mano de Dios, no va a ser de bendición para nuestra vida. Lo único que va a provocar es que actuemos, ¿sí? De manera equivocada delante de los ojos de nuestro Padre Celestial. David cuidó mucho siempre eso, actuar de la manera correcta delante de Dios, y es algo que debemos nosotros preponderar también en nuestras vidas y no tomarlo a la ligera. Nuestro Padre Celestial nos ama y siempre va a bendecir nuestras vidas. De eso no tengamos duda. Y Él siempre le va a dar solución a nuestras dificultades, a nuestros problemas, a las circunstancias que nos causen, que nos hacen daño o que nos mantienen en momentos de aflicción y tribulación. Pero debemos de esperar con paciencia a Dios y no desesperarnos y no dejarnos engañar por las soluciones del mundo, porque las soluciones del mundo son muy distintas a las soluciones que da nuestro Padre Celestial. Y vamos a darle lectura al último capítulo de Primera de Samuel del día de hoy, que es el 27, y vamos a continuar con los dos hermosos salmos, sí, 17 y 73, ¿verdad? Entonces vamos a avanzar. Dice el capítulo 27. Dijo luego David en su corazón: a fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David, y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Mac, rey de Gad. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus dos mujeres, Ahión, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino Saúl la nueva de que David había oído a Gad, y no lo buscó más. Y David dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, si me dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí, pues, ¿por qué he de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día Siclac, por lo cual Siclac vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos, 1 año y 4 meses. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones con los jesuritas, los jerritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, de como quien va a Sur hasta la tierra de Egipto, y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis y decía a Aquis: ¿dónde habéis merodeado el día de hoy? David decía: en el Negev de Judá, y el Negev de Jeremel, y en el Negev de los Ceneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen a Gad, diciendo: no sea que den aviso de nosotros y digan: esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis creía a David y decía: él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel, y siempre, y será siempre mi siervo. Fíjense cómo David, ¿sí? En este momento, en el capítulo 27, David ya estaba cansado. David ya estaba agotado, ¿sí? Física, espiritual y emocionalmente. Tan cansado estaba David, ¿sí?, que toma la decisión de irse a habitar a la tierra de los filisteos, a la tierra de Aquis, rey de Gad, ¿sí? El mismo que un día le dijo, aparentó, ¿sí?, que estaba loco delante de él. Y fíjense cómo Dios le da descanso a David en la tierra, ¿sí?, de un pueblo que estaba, ¿sí?, denominado o designado como enemigos, ¿sí?, de nuestro Padre Celestial, como enemigos de Jehová. Los mayores enemigos, los más acérrimos enemigos del pueblo de Israel fueron los filisteos. Pero en este caso, nuestro Padre Celestial ocupa a Aquis, rey de Gad, de la tierra de los filisteos, ¿sí?, para albergar a David. Y ahí David tuvo paz, tuvo tranquilidad, ¿sí? Cuando salía David de expedición a luchar en la batalla, no dejaba ningún testigo porque David quería descansar de esa persecución.
La persecución de David fue larga. Fueron 20 años que de forma incesante Saúl lo intentó matar. ¿Sí? Imagínense si no estaba cansado física, espiritual, mental y emocionalmente. Un problema que está, ¿sí?, asediando nuestras vidas durante tanto tiempo cansa, pero solo con la fortaleza de Dios podemos resistir. Dios le da paz a David, ¿sí? Y aunque David toma la decisión de no dejar ningún testigo alrededor, ¿sí?, para que estos no fueran, le dijeran a Saúl: David está en la tierra de Aquis, ¿sí?, con el rey de Gad, está en la tierra de Aquis, rey de Gad, ¿sí? Y fuese Saúl con su ejército, porque ya le había pasado en otras ciudades. Muchísimas veces, ¿sí?, nosotros vamos a vivir experiencias, ¿sí?, en las cuales nuestro corazón, nuestras fuerzas, se va a cansar, nuestro corazón se va a cansar, nuestras fuerzas se van a debilitar, nuestras ganas van a menguar, nuestra resistencia se va a dilapidar. Por eso siempre debemos de apoyarnos en las manos de Dios. Siempre debemos de buscar el resguardo de nuestro Señor. No importa cómo nos sintamos, qué la estemos pasando, qué pensemos o qué sintamos en nuestro corazón, siempre pidámosle a Dios que en medio de la aflicción nunca nos abandone. Y en medio de la aflicción, de la tribulación, de la prueba, del proceso, en medio del desierto, en medio del valle de sombra de muerte, en medio de la tormenta, en medio de la circunstancia más trágica que se nos llegue a presentar en nuestra vida, nunca nos apartemos del Padre. Mantengámonos tomados de su mano, mantengámonos en fe, en confianza, sabiendo que todas las cosas que nos suceden y que Dios permite que se presenten tienen un propósito y vienen conforme a su voluntad. Y todas van a ser para nuestro bien. Aunque al principio no entendamos nada, al principio no tengamos entendimiento ni comprensión de lo que esté sucediendo, pero mantengámonos en fe. Porque si nos mantenemos en fe vamos a tener nuestro corazón fuerte. Vamos a mantenernos firmes y de pie. Vamos nosotros a resistir la prueba y el proceso. Nuestras ganas, nuestras intenciones, nuestra fe no va a menguar porque vamos a estar sostenidos por la poderosa mano de Jehová. Y manteniéndonos así tomados de la mano de Dios, podemos resistir cualquier cosa y vencer y recibir la victoria como bendición de Dios en cualquier batalla. ¿Sí? De eso no nos quede duda. Seamos como David, que en las buenas y en las malas siempre se mantuvo postrados a los pies de nuestro Padre Celestial. En las buenas alabó y adoró, en las malas alabó y adoró al Señor. Sí, en todo momento de nuestra vida, alabemos y adoremos a su majestad, a nuestro Padre Celestial. Y vamos a leer el Salmo número 17, que es plegaria pidiendo protección contra los opresores. ¿Sí? Un salmo muy bonito, que es un salmo de David, ¿verdad? Y se titula, repito, plegaria pidiendo protección contra los opresores. Oración de David, y dice de la siguiente manera: Oye, oh Jehová, una causa justa, está atento mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba, y nada inicuo hallaste. Hay resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina tu oído, escucha mi palabra, muestra tus maravillas, misericordias, que tú salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea ser presa y como leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Jehová, sal de su encuentro, póstrales,
Libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de su tesoro. Sacían a sus hijos y aún sobran para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro y justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a ti, tu semejanza. Un salmo muy hermoso en donde David, en alabanza y adoración a Dios, le expone el gran esfuerzo que David ha llevado a cabo en su vida, donde David le dice al Padre algo muy profundo que yo espero un día poderle decir a mi Rey y Señor, poderle decir a mi Padre Celestial: tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. ¿Sí? Cuando David expresa estas circunstancias, ¿sí? No es porque David fuera un hombre perfecto, sino porque David estaba entregado de todo corazón a Dios. David amaba verdaderamente a Dios y se esforzaba día a día por obedecer al Padre, no por ser perfecto, no por andar presentándose como un ejemplo de conducta y de moral, como muchos cometen el error de hacerlo, sino que, ojo, pero también no quiere decir que portarse mal esté bien, ¿eh? ¿Sí? Pero Dios no nos mandó como ejemplo de perfección. El único ejemplo de perfección que Dios envió al mundo fue a Jesús. Dios no nos mandó a ser ejemplo de conducta ni de moral. También nuestro Señor Jesucristo cubrió ese aspecto. ¿Sí? Dios nos mandó a amarle, a respetarle, a entregarnos de todo corazón a nuestro Padre Celestial, a adorarle, a alabarle. ¿Sí? Y algo que David tenía, porque David era un hombre perfectamente imperfecto, pero amaba a Dios con todo su corazón. Debemos de esforzarnos día a día por conducirnos conforme a la palabra de nuestro Padre Celestial. Debemos esforzarnos por conducirnos conforme a su voluntad, apartarnos del mal, ¿sí? Pero esto no quiere decir que no vayamos a cometer errores, que no vayamos a tener faltas de forma cotidiana. Hablo de faltas menores, ¿verdad? Aunque David tuvo faltas menores y faltas mayores. Aquí en los Salmos nosotros podemos ir más allá de los actos y los hechos que llevó a cabo David, ¿sí? Durante su vida y de cómo también David, ¿sí? Vivió las consecuencias, ¿sí? Que Dios envió a su vida a causa de sus faltas. Pero también David vivió las hermosas e inmensas bendiciones que Dios envió a su vida a causa de su entrega, de su lealtad, de su responsabilidad, de su respeto y del maravilloso amor que David tenía por Dios en su corazón. Sí, Dios no nos invita, no nos conduce a ser perfectos, nos conduce a que su poder se perfeccione en nuestra debilidad, o sea, en nuestras faltas y nuestros errores. Dios nos invita a que nos esforcemos día a día en su nombre, por su nombre, para su nombre, ¿sí? En tener una vida dirigida y guiada directamente por su mano y por su voluntad. A, ¿sí? Vivir dependiendo de Dios, sumisos a Dios y adorando a Dios. Aquí hay una palabra en el Salmo que es al inicio: de tu presencia proceda mi vindicación, ¿sí? Que esto significa ser declarado inocente por Dios. En este Salmo también encontramos, sí, esa hermosa solicitud de protección para los opresores, en contra de nuestros opresores, ¿sí? Partiendo de lo más importante, que solo de nuestro Padre Celestial proviene la justicia. David era un rey muy poderoso, tenía un ejército cuantioso, hombres de guerra, caballos y carros de guerra, ¿sí? David tenía solamente, ¿sí?, que dar la orden para que decenas de miles de soldados salieran a la batalla y acabaran con cualquiera. Y no tan solo eran muchos soldados, eran hombres fuertes, hombres preparados y entrenados y con experiencia en la batalla y en la guerra. Pero David, sí, volvemos a lo mismo que comentábamos hace un momento, preponderaba la voluntad, sí, ponía a Dios por delante y por encima de todas las cosas. Un rey tan poderoso y tan afamado como David, ¿sí?, dio la muestra que era más valiosa una oración al Señor y depositar su confianza en Dios para que Él se encargase de sus enemigos, para que Él hiciera justicia, para que Él le diera protección contra sus opresores, y no hacerlo por su propia mano. Cuanto más tú y yo, ¿sí?,
Aprendamos a depender de Dios, a amarlo y a respetarlo y a ponerlo por encima de todas las cosas. Y vamos a darle lectura al último fragmento que corresponde al Salmo número 73, un salmo de Asaf, el músico, cantor y profeta. Asaf, que siempre, que en los salmos que él les reveló nuestro Padre Celestial y están plasmados en el salmerio, son salmos que contienen mucha enseñanza, son salmos muy hermosos y oraciones, sí, que llegan a lo más profundo de los corazones. Y dice el Salmo 73, Salmo de Asaf, que se titula El destino de los malos. Fíjense, con este salmo se inicia el libro tercero de los salmos. Recordemos que el salmerio está constituido por 150 salmos y estos 150 salmos, a su vez, sí, este libro de los salmos está dividido en 5 libros interiores. Con el Salmo 73 inicia el libro tercero de los salmos y se titula El destino de los malos. Un salmo en donde se describe tácitamente y muy claramente cuál es el fin de aquellos que prefieren la maldad, de aquellos que se regocijan en el mal, de aquellos que viven apartados de nuestro Padre Celestial, de aquellos que niegan a Dios, de aquellos que rechazan el poder y la majestad de nuestro Señor, y mucho más aquellos, ¿sí?, que rechazan a Jehová porque creen en falsos dioses, en figuras o estatuas o imágenes talladas en piedra, metal, yeso o madera. Asaf nos describe en esta hermosa alabanza cuál es el destino de esa maldad, cuál es el destino de todos aquellos, ¿sí?, que han decidido rechazar a Dios y han decidido abrazar al mundo, abrazar la maldad, la insensatez y la desobediencia. Dice el Salmo 73 de la siguiente manera: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues vi su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos, y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta cuando que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los ha puesto en deslizaderos, en asolamientos los hará caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que se despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. A quien yo tengo en los cielos, sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Este es el Salmo 73, en donde Asaf nos describe una experiencia que yo creo que hemos pasado todos.
Muchas veces sí podemos observar cómo el mal, la maldad, lo equivocado, lo insensato, lo deplorable, lo abominable ante los ojos de Dios y en general todo lo malo del mundo prospera, crece, le gusta a la gente, ¿sí? Genera fama, dinero, ¿sí? Y aparente felicidad, ¿sí? Y así, ¿sí? Vivió esa experiencia que muchos de nosotros, y si no me equivoco, tal vez todos nos hemos preguntado algún día, ¿por qué el mal prospera? ¿Sí? ¿Por qué el malvado, sí, aparentemente vive feliz en abundancia y prosperidad? ¿Sí? ¿Por qué lo malo, sí, crece más rápido que lo bueno? ¿Sí? Pero es ahí donde nosotros estamos siendo tentados, ¿sí? Dice el músico, cantor y profeta, ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impios. Nunca tengamos envidia ni tentación por la maldad. Sí, esa aparente prosperidad, esa aparente felicidad, esa aparente alegría que genera la maldad o que genera lo que proviene de lo malo, ¿sí? Las malas conductas, el mal actuar, ¿sí? No debe de generarnos tentación. Y si nos la genera, debemos de apoyarnos en Dios siempre. Aquí el músico y cantor y profeta Asaf nos detalla una experiencia de vida en donde se hizo esas preguntas que muy seguramente nos vamos a hacer nosotros, ¿sí? O ya nos las hemos hecho y que Dios aquí mismo le responde. El destino de los malos y de los malvados, de los impíos, es uno solo, ¿sí? El Seol. Al final, ¿sí? Todos terminan en vida, en la cárcel, en hospitales o muertos. Y después de la muerte no tienen mayor opción que se cumpla el mandato que está escrito en la hermosa y bendita palabra de Dios, es ir al Seol, al sufrimiento eterno en el lago de fuego. Esforcémonos y mantengámonos siempre firmes en nuestro Padre Celestial, aunque la maldad aparentemente prospere, aunque nosotros sintamos que nuestras, sí, planes, nuestros proyectos, nuestros sueños, anhelos y deseos aparentemente estén detenidos y los sueños, anhelos y deseos del que está apartado de Jehová, ¿sí? Prosperen, ¿sí? Y se cumplan al pedir de boca. Mantengámonos firmes, tomados de la mano de Dios, del lado correcto, que es del lado del Señor, del lado de los justos, del lado de los que vivimos amparados bajo la sombra de las alas de su majestad, porque es ahí en donde el bienestar y la bendición son eternas. Las cosas que nos ofrece el mundo, las que se pueden obtener a través del hombre y del dinero o de los medios establecidos por el mundo, son temporales, son efímeras, son limitadas. Las cosas que provienen de la mano de Dios, las cosas que nos da Dios en bendición, esas son los mayores tesoros que existen, porque son los tesoros del cielo. Y los tesoros del cielo que nos da Dios en forma de bendiciones cada día son eternos. Y esos tesoros, esas bendiciones, las enseñanzas, la guía de nuestro Padre Celestial nos va a llevar, ¿sí? A ser bendecidos, ¿sí? Con el mayor propósito que tiene la fe, que es la salvación. Y un día poder estar delante de nuestro Padre, Rey y Señor, y vivir por la eternidad en el reino de los cielos. Mantengámonos firmes y del lado de Yahvé, del gran yo soy, de nuestro Rey y Señor, y no permitamos que haya titubeos en nuestro corazón. Esta fue la lectura del día de hoy, miércoles. Yo les envío un fuerte abrazo y nuevamente les deseo que tengan un excelente y bendecido día. Que Dios los bendiga grande y maravillosamente a ustedes, a sus familias y a sus seres queridos. Y nos vemos el día de mañana, jueves,
para continuar con esta lectura devocional, guiados por nuestro Padre Celestial y apoyados en la Biblia cronológica día por día. Saludos y bendiciones. Un fuerte abrazo.